Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Buenos días, mi querida y adorada Panamá. Hoy, jueves 21 de agosto, un jueves frío, una mañana oscura. Aparentemente va a seguir lloviendo, según los pronósticos, pero que esto no nos desanime a levantarnos con fe, con optimismo de que la vida de todos nosotros va a ir a mejor. Bienvenidos a esta emisión de Zona 8, Tertulias y más. En compañía de Pastora Portugal, le saluda su servidor Rubén Polanco. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro adorado y querido Eduardo Soto. Se encuentra en una asignación especial con la colaboración hoy de Arsenio Samaniego en controles y en la producción, como siempre, Patricia Ocando Camino. Iniciamos hoy con el pensamiento que dice: la gratitud de todos los días convierte lo que tienes en algo más que suficiente. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. En Banco Nacional de Panamá, más que ahorrar es crecer. Es creer en el futuro, construir y avanzar. Porque cada moneda ahorrada es el comienzo de algo más grande. Es el emprendedor que inicia su negocio, el joven que gana independencia, la familia que se fortalece. Es prepararse, confiar y hacer posible tus sueños. Da el primer paso, abre tu cuenta ya. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. La campaña arquidiocesana conmemora sus 50 años de compromiso por el bien común y lo celebramos contigo. Por eso te invitamos a recibir la alcancía en tu hogar o a que la retires en tu parroquia. Tienes hasta el 24 de agosto para llenarla de amor y compartir la bendición que hace posible la evangelización y obras sociales de la Arquidiócesis de Panamá, desde San Carlos hasta Tortí. Selecciona la forma más sencilla para que tu aporte llegue donde la palabra y la misericordia se necesitan más. Campaña arquidiocesana, 50 años comprometidos por el bien común. Iglesia eres tú. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Café y titulares. Bien, iniciando con lo que hace noticia, recordarles a los oyentes que pueden reportar su sintonía al 6392-8204, 6392-8204 para reportar sintonía, hacer sus comentarios o preguntas. De igual forma nos pueden seguir en las frecuencias de Radio Hogar, el 94.1 FM, en nuestro canal de audio 857 de Tigo, el app de Radio Hogar, el canal de YouTube La Voz de tu Iglesia y en la página web www.radiohogar.org. Vamos a iniciar con las informaciones, y es que ayer el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sustentó ante la Asamblea Nacional el presupuesto general del Estado, que es por un monto de 34.900 millones de dólares para la vigencia fiscal 2026, el más elevado en la historia de Panamá. Vamos a escuchar el reporte que tenemos sobre el presupuesto que presenta el Ejecutivo. Un ordenamiento progresivo de las finanzas públicas que nos lleve progresivamente a disminuir
el saldo negativo fiscal, llámese déficit. Bajo esta premisa, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sustentó la estrategia del gobierno al presentar el presupuesto de 34.900 millones de dólares para el 2026, el más elevado en la historia de Panamá. Y el inicio de ello es aspirar a que el próximo año, con el apoyo de esta asamblea, el país puede lograr un saldo primario positivo, superavitario, que no se ha logrado en los últimos 14 años. Los esfuerzos para levantar la economía requiere que Panamá rompa el círculo vicioso de tener que pedir prestado para pagar intereses. Si todo marcha de acuerdo a las proyecciones, la economía panameña a finales del año 2026 superará los 95.000 millones de dólares, indicó Chapman. A pesar de que hemos logrado, gracias al apoyo de esta asamblea, ir reduciendo la percepción de riesgo del país, que ha permitido contratar deuda cada vez más barata, a pesar del aumento de las tasas de interés en el mercado internacional de dólares. Con todo y eso, el próximo año estamos previendo que en intereses paguemos más de 3.600 millones de balboas. 3.600 millones. Eso es mucho dinero. Superior a los 3.245 que genera el canal. El presupuesto proyectado representa un incremento de 4.181 millones de dólares respecto al modificado de 2025, debido a las obligaciones ineludibles del Estado, como el pago de deuda, intereses y aportes extraordinarios a la Caja del Seguro Social. Que en el proyecto de presupuesto 2026, que se estimó un aumento de 4.788 millones, ¿por qué piensa, señor ministro, que la próxima vigencia el panorama será distinto y que esta vez sí se cumplirán las metas de recaudación de ingresos? Y de ahí la iniciativa, una iniciativa innovadora que es la lotería fiscal. No solamente apunta a aumentar el ingreso, sino a empezar a modificar de una forma proactiva, positiva, el comportamiento de los actores. Llámese quien vende un producto o servicio y retiene el impuesto, como quien lo paga. Con relación a la inversión pública, el presupuesto refleja 11.151 millones de dólares, lo que representa un aumento del 26% con respecto a 2025. Bien interesante este punto, que era uno de los temas principales que estaba pendiente en la asamblea cuando se retrasó esto de la instalación de las comisiones de trabajo, y tener en cuenta que, bueno, en teoría este sería el primer presupuesto que presenta este gobierno, porque recordar que el anterior ya venía previamente elaborado por el gobierno saliente, el gobierno anterior, y que hubo todo aquel revuelo de que hubo que corregirlo, por decirlo de una manera pintoresca, corregirlo hasta en 3 ocasiones, que tuvo que ser presentado hasta en 3 ocasiones el año pasado, recuerda. Así que a ver cómo nos va, teniendo en cuenta la situación económica del país, que bueno, el panorama por lo que se ve no es nada alentador, más de 3.000 millones de dólares que hay que pagar de deuda solamente, supera los aportes que hace el canal al Tesoro Nacional. Eso significa, en español sencillo, que los aportes que da el canal se irían utilizados al 100% para pagar deuda. Pastora. Imagínate, Rubén. Y Rubén, acuérdate lo que dijo el profesor Bazán. Vamos a ver si en verdad se podrá romper con este presupuesto el círculo de endeudamiento, porque él fue bien claro ayer cuando nos dijo que cuando se trata de presupuestos hay que ser más realista que optimista. Este me parece un presupuesto bien optimista, Rubén. Sí, es por las estimaciones, ¿no? Las estimaciones que hacen en cuanto a las recaudaciones, si se cumplen esas expectativas de recaudación, que sí es otro tema. Sí se cumplen, por esperemos eso, que mucho sí. Optimismo. Esperemos que sí. Esperemos que sí, por el bien de todos los panameños. ¿Qué más tienes, pastora? Bueno, Rubén, continuando con el plano nacional, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jacqueline Muñoz, aseguró que la demanda del dirigente Francisco Smith del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano Agropecuario y Empresas Afines, Citraibana, busca presentar en contra de la multinacional Chiquita Panamá, podría afectar las negociaciones que el gobierno mantiene para que se reactiven las operaciones. Escuchemos el video con nuestro querido Arsenio.
La ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, reaccionó al anuncio de la dirigencia sindical de la industria bananera de presentar recursos legales contra la empresa Chiquita Panamá por supuestas irregularidades en el pago de liquidaciones a los trabajadores. Me parece totalmente irresponsable las declaraciones del dirigente. Quiero decirte que en un momento determinado trabajadores se acercaron a este ministerio, nos informaron, otro dirigente sindical nos informó que no estaban conformes con la cantidad de dinero y que no se estaba cumpliendo con las prestaciones laborales. Nosotros inmediatamente enviamos un equipo, habilitamos la caja de conciliación con auditores laborales, con abogados para acompañarlos en este proceso. Con dirigentes como este, que lejos de responder a una pretensión obrera, laboral, real, lo que están haciendo es destruir más la provincia. Para gremios como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, tanto trabajadores como la empresa Chiquita Panamá y el gobierno nacional deben buscar entendimientos para reactivar las más de 7,000 plazas de trabajo que se mantienen afectadas desde el mes de junio y no generar más conflictos en detrimento de esta importante industria. Hacemos un llamado al diálogo, a la concertación y a llegar a un acuerdo que ambas partes se sientan contentos. Siempre es un acuerdo, cuando tú estás negociando, siempre a veces tú tienes que, de alguna manera, no vas a llegar al 100% de lo que tú pides, siempre tienes que dejar algo atrás en pos del beneficio común, ¿no? Entonces yo creo que eso es el tema del diálogo es fundamental para llegar finalmente a que la gente tenga trabajo, porque es lo más importante. El día viernes se me acercó un dirigente sindical que, debo confesar muy responsablemente, nos indicó cuáles eran sus inquietudes. Inmediatamente nos pusimos en contacto y estamos recibiendo los cheques dentro de Mitradel, llevando auditores laborales, abogados, defensores, si en algún momento el trabajador está inconforme, usar los mecanismos legales de la Junta de Conciliación y el acompañamiento del Ministerio. Sí, para eso estamos. La ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, señaló que las nuevas amenazas de la dirigencia sindical bananera no es la manera correcta de luchar por la reactivación de las miles de plazas de trabajo que se han perdido en la provincia de Bocas del Toro. Si en este momento estamos sentados en una mesa y responsablemente el señor presidente va a reunirse con el dueño de la empresa para atraer o que retorne, el ministro Moltó también lleva una ardua labor durante semanas para que estas 7,000 familias puedan contar con un empleo en una provincia que destruyeron por tosudez, una provincia y plazas de empleo que destruyeron porque sí. Hoy se repita. Yo quiero ser muy responsable. Por segunda vez, si las negociaciones fallan, será responsable de que 7,000 familias no tengan un sustento. El ministro Moltó preside esa mesa, lleva a cabo esa mesa, lleva a cabo esas negociaciones. Creo que después de las declaraciones puede que se complique la situación y eso es lo que más nos preocupa como Estado. En su visita oficial a Brasil, el próximo 28 de agosto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunirá con el dueño de la empresa Chiquita Panamá para definir qué acciones se tomarán en la provincia de Bocas del Toro. Bueno, yo personalmente valoro de manera positiva que hay un acercamiento del gobierno con esta empresa. Todo lo que sea para generar más plazas de trabajo es positivo. La duda que me queda es saber si Chiquita va a regresar desde su inicio, ahora que regresa, con las 7,000 plazas de trabajo. Seguramente no, seguramente va a empezar de a poco. Y allí se va a notar mucho la diferencia. Y digo esto porque hace poco, esta mañana que venía para acá, en un hotel, había una fila de gente. Y hay una feria de empleo. Fila, sentados ahí en el piso, a la orilla de la acera, esperando a que abriese la feria de empleo. Para aplicar a ver si los llaman a obtener un trabajo. Y le aseguro que, así como ellos, hay muchos que quisieran por lo menos estar formando una fila para tener la posibilidad de que lo puedan llamar. O sea, la situación no es distinta en todo el país a la que sucede en Bocas del Toro. Fueron 7,000 plazas que se perdieron en medio de esta crisis. Y esperemos que, si la empresa Chiquita va a regresar, pueda hacerlo de manera progresiva y recuperar todas esas plazas de trabajo que requieren toda la población de Bocas del Toro que se quedó sin ese empleo. Sí, imagínate, Rubén, esas 7,000 plazas, multiplícalas por todos los familiares de estas personas que dependían de esos salarios. Dependían de esos salarios. Ha sido un hueco grandísimo, por decirlo así, en la economía de la provincia.
Sí, así que bueno, esperemos que esto pueda mejorar. Vamos a ver qué acontece con ese encuentro que tendrá el presidente con los representantes de Chiquitaya en Brasil. Vamos a continuar con más información. Y luego que el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, revelara el sobrecosto de $3.000 millones en el proyecto del túnel bajo el canal de Panamá, las alarmas en la Asamblea desde la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal de inmediato se activaron. El diputado y presidente de la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal, José Pérez Barboni, confirmó que en los próximos días, junto a la Comisión de Presupuesto, harán un recorrido por la obra en construcción del cuarto puente y el túnel, que entiendo este túnel tiene que ver con la línea 3 del metro. Vamos a escuchar el reporte. Puede ascender a $3.000 millones adicionales el costo de este túnel por una decisión paupérrima en la administración pasada. Un costo de un túnel que puede estar en $700 millones por el financiamiento y por los intereses y por todo lo que conlleva este préstamo y el financiamiento, está terminándonos en lo que puede ser una proyección de $3.000 millones. El diputado y presidente de la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal, José Pérez Barboni, confirmó que en los próximos días, junto a la Comisión de Presupuesto, harán un recorrido por la obra de la construcción del cuarto puente y el túnel. Yo creo que aquí definitivamente que va a tener que responder más es el exministro de Obras Públicas, Sabonge, quien tengo entendido tomó la decisión inicial. Este puente pudo haber contemplado el metro en una estructura aérea, en una estructura donde se pasaba básicamente abajo del puente que estamos viendo aquí, es el cuarto puente sobre el Canal de Panamá. Nosotros estamos preparando una gira en conjunto con la Comisión de Presupuesto para el 28 de agosto para el cuarto puente del canal y el túnel, para conocer a detalle cómo va el avance de la obra, pero sobre todo para conocer a profundidad cuál es la razón de este aumento de $3.000 millones. Desde la Asamblea Nacional no descartan citar al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, para que dé más detalles de las irregularidades. La obligación nosotros también de esta comisión de poder darle seguimiento y fiscalizar. No solamente se fiscaliza de la Comisión de Presupuesto, también de esta Comisión de Infraestructura Pública, Asuntos del Canal, tenemos que vernos en esa responsabilidad. Ya hemos conversado con el presidente de la comisión para compulsar las notas que sean necesarias y si hay que citar las autoridades, pues que vengan también. Según el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, con $100 millones extras se hubiese mantenido el proyecto original con el cuarto puente. A su juicio, no había la necesidad de construir un túnel, ya que ahora el metro va a terminar al mismo tiempo que el puente. Bueno, y a ver cómo avanza esto. La verdad que cuando se nos... organizaron o se designaron estas comisiones de trabajo, se sabía que estas situaciones se iban a dar. Iban a estar los diputados de la bancada independiente y bueno, en este caso del movimiento Otro Camino, muy pendientes de todo lo que tuviese que ver con obras, con presupuesto, con dineros del Estado. Ojalá puedan llegar a una solución y sobre todo saber en realidad qué está sucediendo en ese túnel bajo el canal, que tiene que ver con la construcción de la línea 3 del metro de Panamá. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más información. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Desde la Fe Fiel nos concienciamos en el cuidado de nuestro planeta. La primera feria ecológica de la Catedral San José de David se llevará a cabo a un costado del templo, en el Parque Simón Bolívar. Iniciaremos la jornada con la más linda fiesta, la Eucaristía, a las 8 a.m. Seguidamente contaremos con actividades culturales, presentaciones folclóricas, concursos de niños, mascotas y pasarela con hermosos vestidos con materiales reciclados, talleres sobre alimentación y cuidado de la casa común, toma de presión arterial, glicemia, entre otros. Estarán artesanos quienes utilizan recursos naturales y reciclados para crear obras de arte. Tendremos ventas de productos agrícolas y podrás disfrutar de una rica y saludable gastronomía. No cocines, comamos saludables y en sinodalidad. Juntos podemos cuidar nuestra casa común y divertirnos en familia el próximo domingo 24. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Bien, continuamos con más información. En esta mañana nos acompaña el diputado de la bancada por libre postulación, Jonathan Vega, que nos va a hablar del tema de el proyecto de ley que aumenta
dietas a la Junta Directiva de Descentralización, el presupuesto general del Estado y todos los temas que hemos abordado previamente al inicio del programa. Y antes de darle la palabra al diputado Vega, recordarles que pueden reportar sintonía, hacer sus comentarios y preguntas al 6392-8204, nuestra línea de WhatsApp. Reiteramos, 6392-8204 para sus comentarios, preguntas o también cualquier reporte de sintonía. Diputado Jonathan Vega, bienvenido a este espacio de Zona 8, tertulias y más. Primero que todo nos gustaría que nos explicara un poco en qué consistía este aumento de dietas a la Junta Directiva de Descentralización, quién propone esta iniciativa y qué fue lo que se dio con el retiro de este proyecto ayer cuando lo anuncia el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera. Le escuchamos. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación el día de hoy. El tema aquí es un tantito preocupante precisamente porque la situación que vive el país actualmente, tenemos una situación financiera bastante delicada. El país ahorita mismo pues carece de la falta de empleo, no hay industrias como tal, no es el momento para estar haciendo incrementos salariales de ningún tipo, ni de dieta, ni de salario, ni jubilaciones especiales como se pretendía hacer hace poco, también un tema que ya todos conocemos. Así que la situación ahorita, soy muy franco, no es el momento. Yo no digo que no lo merezcan, creo que todos los funcionarios públicos merecen tener buenos salarios, merecen tener su dieta y todo lo que conlleva el servicio público y los sacrificios que se hacen. Sin embargo, en este momento no es el más indicado. Al momento en que se da el retiro del proyecto de ley, ¿qué fue lo que aconteció y quién propuso la iniciativa? No, tengo entendido que esto lo presentó el compañero presidente de la Asamblea, Jorge Herrera. Así que, un tema ya en consenso con los demás grupos que corresponden, en este caso, los grupos de los representantes, alcaldes y demás, tienen sus agrupaciones. Y nada, yo sí te voy a ser franco, repito, yo no estoy de acuerdo, ni estaría de acuerdo en estar a favor de este tipo de aumentos en dietas y demás. En cuanto al presupuesto general del Estado que se acaba de presentar, ¿qué balance hace usted al respecto de esto? Teniendo en cuenta la situación actual del país. Bueno, lo que mencionaba en el reporte más temprano, el ministro de Economía y Finanzas reveló que son más de $3.000 millones que se van a destinar a pagar intereses de la deuda pública de Panamá. Correcto. Esto es una realidad, ya yo lo he dicho en múltiples intervenciones, realmente lo que el canal genera simplemente sirve para pagar los intereses de los préstamos que tenemos en bancos internacionales. Esto es una realidad, esto no es nada nuevo. Más de $3.000 millones en intereses. Esto es real, esto no es algo que se inventó el día de ayer, o que eso ya viene pasando hace mucho tiempo. Nosotros pasamos de tener una deuda de $25.000 millones a tener una deuda superior a los $56.000 millones. El 73% de esta deuda fue adquirida solo en el periodo anterior. Entonces, ¿cómo no hacer responsable a estas personas que lucraron, que hubo sobrecostos? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Qué se está haciendo? Y es un tema, si bien es cierto, no podemos solamente incurrir en investigaciones porque el país no avanza, y eso puede ser una teoría, y está bien y la respeto. Sin embargo, ¿dónde hacemos responsables a aquellos administradores públicos que utilizaron los fondos a su discreción para enriquecerse, para favorecerse, para estar bien con sus amigos y hacer negocio? ¿Y qué pasó con esa responsabilidad que le correspondía? ¿Dónde están los responsables? El tema aquí es que lastimosamente el pueblo carece de respuesta y no existe certeza al castigo. Y pareciera que hacer negocios con el Estado de una forma no tan transparente, pareciera que fuera algo correcto. Y estamos, muchas veces nosotros como ciudadanos estamos normalizando la corrupción y no debería ser. Ahora, por el panorama que se pinta, pareciera que vamos a tener otro año con una situación económica igual que delicada que la del año anterior. Es probable que tengamos una situación un tanto
similar, precisamente porque tenemos un tema de la contención del gasto. Tenemos que hacerle frente a todas esas responsabilidades que por gobiernos anteriores, indistintamente de todo, yo no soy gobierno, pero este gobierno y probablemente el gobierno que venga tenga que asumir esa responsabilidad, una responsabilidad que tenemos ahora que compartir todos los panameños. Pregunta. Adelante, pastora. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Diputado, cuando se presentó el presupuesto se dijo que se pretendía con este presupuesto romper lo que se denominó como el círculo del endeudamiento. ¿Usted piensa que se pueda lograr eso con esto? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Mira, yo creo que sí es cierto que debemos hacer ajustes, que debemos tener una contención del gasto, pero todos debemos participar. No es que para el pueblo le exigimos contención del gasto y poca inversión versus a otras personas o otras figuras de poder les vamos a dar todo el recurso para que puedan disponer a discreción de ese dinero, y no debería ser. El sacrificio tiene que venir de todas las partes involucradas, es decir, de cada uno de los panameños, no que para unos sí y para otros no, esto tiene que ser parejo. Ahora, diputado, en cuanto al presupuesto, ¿qué análisis nos hace del presupuesto destinado a educación? Dígame. Mira, con el tema del presupuesto del Estado, es algo que hay que verlo poco a poco. O sea, mira, por ejemplo, la UNACHI le dieron $700,000 más, pero si está bien justificado, si está bien sustentado, yo no veo ningún tema con estos tipos de incrementos que se puedan dar o en decrecimiento, como por ejemplo la Universidad de Panamá, que creo que le disminuyeron el presupuesto. Ayer lo mencioné con el ministro Chapman, que estuve en la comisión de presupuesto. Ya no soy comisionado de la comisión, sin embargo soy diputado igual y tengo derecho a voz. Y se lo mencionaba que, por ejemplo, con el tema de educación, con las universidades, por ejemplo, es un tanto delicado. Y sobre todo con la Universidad Tecnológica de Panamá. Yo tengo mucho respeto a la Universidad Tecnológica de Panamá porque considero que es una de las mejores universidades que el país tiene, si no la mejor. Y lo puedo decir con mucha convicción. El tema real que existe aquí con el presupuesto del Estado, que lo puedan justificar. Por ejemplo, la vista presupuestaria el año pasado no se vieron, lastimosamente, y tuvimos el incremento de los magistrados, que se incrementaron con $4,000. Esto, honestamente, fue un poco complejo verlo. Indistintamente de todo, la población lo asimiló. Algunos no estuvimos de acuerdo, y sobre todo tampoco con la justificación que en este caso dio la magistrada presidenta. Tampoco estuve de acuerdo con esa justificación. Creo que si lo hubiéramos visto en la vista presupuestaria, en aquel momento, otra decisión se hubiese tomado. Y es lo importante en este caso con el nuevo presupuesto del Estado, que ahora sí existe el tiempo para poder ver todas las vistas presupuestarias, que son alrededor de 98 instituciones públicas, que es muy importante ver y poderlas reconocer cada una de ellas. Vuelvo y repito, considero que si la sustentación es viable, es potable, la persona que va a sustentar su presupuesto lo hace de una forma correcta, con datos, yo no veo nada que se incremente. Sin embargo, sí hay que hacer los cuestionamientos pertinentes en cada una de las instituciones que llegan a la Comisión de Presupuesto para ver sus vistas presupuestarias. Diputado, en el tema de la bananera de Chiquita Panamá y el acercamiento que va a tener el Ejecutivo con los representantes de esa empresa para intentar, o según lo que anuncian, ya están vaticinando que podría regresar a operar en Bocas del Toro. Mira, yo te voy a ser muy franco. Yo nací en Puerto, viví un poco tiempo en Puerto Armuelle y conocí algo de lo que fue el tema bananero. Lastimosamente, estos gremios sindicales le hacen en gran sentido, le hacen un daño a todo el sector productivo del banano. En Puerto fue lo mismo, sigue igual, en Boca del Toro el mismo tema. Las huelgas, las manifestaciones hicieron que la empresa quebrara. Chiquita Land Company se fue. Y no sé si las personas a veces entiendo todo el derecho laboral que tenemos que tener, que hay que exigir lo que está bien, entiendo el derecho a huelga, entiendo que tenemos que tener los gremios sindicales y comparto con ellos algunas convicciones, pero irse a los extremos
no es prudente. Mira, por ejemplo, en Japón, cuando una empresa digamos que no sigue las reglas del sindicato, las reglas del juego, las personas producen mucho más, creando una sobreproducción en cualquier tema. Aquí todo lo contrario, aquí quebramos a la empresa, pero hay muchas otras formas de decirle a la empresa que estoy insatisfecho con una situación. No quebrando a la empresa, porque esas personas, indistintamente que sean con recursos, que no tengan recursos, son personas que invierten su dinero y de cierta forma quieren tener una rentabilidad de ello. Yo sí creo que debemos cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas en todos los gremios, dándole la oportunidad a muchas familias. ¿Qué pasa si esta empresa se va? ¿Cuántas familias quedan sin trabajo, sin llevar un sustento a su casa? Estamos pensando las cosas de una forma que al sol de hoy ya no es viable, ya no es potable. Tenemos que buscar otros mecanismos, y vuelvo y repito, estoy consciente del derecho a huelga, el derecho a manifestarse, lo apoyo, lo he hecho, he participado también en manifestaciones. Sin embargo, la forma en que estamos haciendo las cosas, creo que sí debemos cambiar el mecanismo y los métodos que lastimosamente le están haciendo un daño al país. Diputado, y en cuanto a otro tema que también ha despertado controversias, sobre el sobrecosto de $3 millones en el proyecto del túnel bajo el canal de Panamá. 3.000 millones de dólares, eran 1.800 millones de dólares. 1.800 millones de dólares, perfecto. Sí, ¿qué nos dice al respecto? Bueno, nada, eso era un tema que el Ministerio de Obras Públicas hizo una denuncia, el Ministerio de Obras Públicas sí hizo una denuncia al Ministerio Público y fue aceptada con relación al sobrecosto de más de 1.800 millones de dólares. Es una cifra muy, muy importante. Creo que es algo que se tiene que investigar. Aquí hay gato encerrado, entonces no podemos hacernos la vista gorda. La verdad que yo tengo una preocupación un poquito importante con el tema del Ministerio Público, porque siento como que demora mucho en ejercer las investigaciones que corresponden, y no sé si es respetando el debido proceso y todo lo que conlleva esto, pero siento que son un poco lentas, y la verdad que no vemos una verdadera celeridad con estos temas de que se investigan sobre costos sobre la administración pública. Ahora, es importante este tema del túnel que pasa debajo del canal, porque forma parte de la línea 3 del metro de Panamá y adquiere mayor relevancia, porque estamos próximos a o creo que en un año, creo que es las estimaciones para iniciar operaciones esta línea 3 del metro para la población del sector oeste, que es la que más lo necesita, y que se den estas situaciones pues genera cierta inquietud, diputado. Por supuesto que sí, que genera cierta inquietud, y bueno, yo espero que el Ministerio Público haga su labor, que investigue como debe ser, que triangulen. Este señor Sabonge tenía conflicto de interés, este señor era contratista de Minera Panamá abiertamente, estaba en el gabinete, se dieron un sinnúmero de cosas aquí y lastimosamente no hay responsables, y todo aquí, lastimosamente Panamá aquí no pasa nada, y es la percepción que la gente tiene, que aquí no pasa nada, y no debería ser. Estos son temas que, si podemos tener una justicia acertada y certeza del castigo, créame, mi estimado, que la población estaría satisfecha porque se está haciendo justicia. Diputado, en otro tema, ¿cuándo se trataría el tema de la modificación al reglamento interno de la Asamblea? Bueno, eso ya se está viendo, eso ya es algo que se está viendo, ya es un tema que te puedo decir que ya lo estamos viendo. Ya una vez que las comisiones inicien por completo, podamos darle seguimiento a este tema. Sí, porque ahí hay mucho interés por parte sobre todo de la bancada independiente, pero siempre se menciona el tema cada vez que inicia una legislatura, un año nuevo, pero el tema queda allí, queda igual, y no se avanza en eso. Sí, en efecto esto ocurre siempre, pareciera que los temas se estancan. Sin embargo, le vamos a dar todo el valor y el aprecio que necesita este proyecto para poder hacer esos cambios internos dentro de la Asamblea, que son muy importantes para que el país también pueda avanzar. Oiga, hay un tema pendiente, y ya para ir cerrando la entrevista, pues se tiene compromiso. ¿Cómo quedó aquello de que se mencionó que la alianza de los 37 se rompió al momento de la votación en la Comisión de Gobierno, que el diputado Didiano Pinilla le dio el voto a Luis Eduardo Camacho
para presidir la Comisión de Gobierno de la Asamblea? Bueno, creo que en este caso, en este sentido, yo creo que no hubo una certeza realmente de cómo se iba a votar en ciertas cosas. Creo que había algo que ya estaba escrito, que ya estaba establecido, que era el acuerdo que se había llegado, que fue el que usted acaba de mencionar. Yo la verdad que en este sentido a veces uno pierde un poquito la fe en ciertas acciones que las personas toman, y nada, yo creo que fue un voto que a mi juicio no lo veo bien, no voy a estar de acuerdo con él, porque habían otras posturas que ya estaban establecidas, habían otros acuerdos que ya se habían hecho. Entonces, De lo que entiendo, se había acordado algo, pero no se cumplió para la votación de esa comisión. Por supuesto, porque era una alianza que se había hecho, donde se había conversado con todas las partes que estaban involucradas, con todas las partes que votaron a favor, que votaron en pro de Jorge Herrera y los demás vicepresidentes, y al final del día eso no se respetó. Sí, porque entiendo, según lo que dijo el diputado, era como que había acordado la votación para la presidencia de la Asamblea, y en el caso de las comisiones pues no era así. Fue según lo que manifestó el diputado en sus declaraciones al finalizar esa elección de esa directiva de la Comisión de Gobierno. Mira, yo te voy a dar la siguiente opinión en este caso. Respeto su opinión, pero no la comparto. O sea, yo no comparto de que hubiese cambiado el voto. Yo entiendo la posición de él, pero si ya llegamos a acuerdos previos a una votación de la elección de las comisiones, yo creo que tenía que respetarse el voto, así como se respetó para poder elegir al presidente de la Asamblea, así también se tenía que respetar el voto para elegir a los distintos presidentes de las comisiones que se iban a conformar. Muy bien, estas fueron las declaraciones del diputado por libre postulación Jonathan Vega, abordando diversos temas de actualidad en el ámbito político y gubernamental. Vamos a ir a una breve pausa y de esta manera despedimos al diputado Jonathan Vega, que fue el invitado de esta mañana en Zona 8, Tertulias y más. Vamos a una pausa y volvemos. Saludos. Gracias. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Futuro en marcha. Noticias sobre las innovaciones tecnológicas que están cambiando el mundo. Y hoy que es día de tecnología, les voy a contar que checando el sitio de Clinic, que está bien interesante, en redes, en Instagram, chequenlo. Resulta de que The Clinic cuenta que en Chile, en los supers, ya hay un escáner. ¿Y saben qué escanea? Las paltas, o sea, los aguacates. Esta nueva máquina fue comprada en Chile y ya están todos los súper, y permite medir el estado de madurez de un aguacate simplemente escaneándolo. La tecnología de esta máquina generó furor en redes sociales y se hizo, la locura en TikTok gracias al funcionamiento de esta máquina, que es bien sencillo. Agarras tu aguacatito, lo pasas por el escáner y en segundos te va a indicar su estado. Ahí te sugiere si está ya listo para ser consumido o si hay que esperar unos cuantos días. Y quiero que sepan que, aunque no lo crean, este escáner se hizo en Europa por un joven tecnológico que le fascinaba el aguacate. Lo conoció en América y los que llegaban allá a Europa carísimos y todo, pero a veces salían malos, y entonces creó este escáner. Hace mucho tiempo que se usa en Europa, y también por allá, por otros lados bien lejanos, en Asia. Así que ya saben, ya hay un escáner
para medir la calidad de un aguacate, aunque hay que ser sinceros, aquí en América y en concreto en Panamá hay gente, las abuelitas y los que venden aguacate, que nada más con tocarlo y tentarlo, sabe para cuándo está todo aguacate listo. Pero bueno, ya saben, escáner de aguacates, lo nuevo en tecnología en todos los supers en Europa y ya en Sudamérica. Excelente día. Siga con nosotros en Más de Zona 8, Tertulias y más. Y rápidamente nos trasladamos al ámbito internacional, donde según fuentes militares israelí, el ejército israelí ya controla las afueras de la ciudad de Gaza y comenzará el plan para ocuparla con el despliegue de 60.000 reservistas, mientras que Hamás, la milicia palestina, considerada terrorista por varios países, afirma que el plan demuestra lo que ellos definieron como un desprecio flagrante de Israel por los esfuerzos de mediación para lograr un alto al fuego. Veamos el reportaje de la prensa alemana. Israel inició hoy las primeras fases de su ofensiva planificada para tomar la ciudad de Gaza tras un enfrentamiento con Hamás y ya controla las afueras de la ciudad según fuentes militares israelíes. La medida, confirmada este miércoles por el ministro de Defensa Israel Katz, se produce después de que el ejército autorizara la movilización de 60.000 reservistas que participarán en la operación. Las fuerzas israelíes ya se preparan para ocupar las zonas más densamente pobladas de Gaza, donde malviven cerca de 1 millón de personas. Grupos de derechos humanos advierten de que la ofensiva agravará aún más la situación humanitaria, ya de por sí crítica, en la franja de Gaza. Estos palestinos buscan entre las ruinas luego de que Israel atacase un campo de refugiados en Ciudad de Gaza. Las fuerzas israelíes continúan sus ataques contra la ciudad y alrededores, obligando a miles de personas a huir hacia el sur. A principios de semana hubo un momento de esperanza cuando Hamás dijo que aceptaría una nueva propuesta de alto el fuego. Pero ahora esa esperanza parece desvanecerse. Israel afirma no estar interesado en acuerdos parciales y exigió la liberación de todos los rehenes aún en poder de Hamás. Más tarde se supo que el ministro de Defensa israelí había aprobado un plan para ampliar las operaciones y ocupar Ciudad de Gaza, considerada por Israel el principal bastión político y militar de Hamás. Con los tanques alineados en la frontera y decenas de miles de reservistas movilizados, los habitantes de Gaza están preocupados. Intentamos ser optimistas sobre un posible final de la guerra, pero hemos perdido la esperanza. Cualquier conversación sobre un acuerdo ya no sirve de nada. Hamás acepta un acuerdo, Israel lo rechaza, y viceversa. Solo queremos estar a salvo. Pensábamos que habría una tregua. Despertarnos con la noticia de que hay 60.000 soldados entrando en la franja de Gaza es una noticia terrible. No soy optimista sobre el final de la guerra. Se negarán, como siempre. Todos los días venimos a buscar comida. No recibimos nada y encima nos disparan. Aunque la propuesta de alto el fuego no ha sido rechazada oficialmente, el optimismo, al igual que muchas otras cosas aquí en Gaza, es algo que escasea. Bueno, pastora, el panorama sigue siendo igual de complicado en el Oriente Medio, ese que le llaman. Parece algo de nunca terminar, Rubén. Sí, entendíamos, porque hace un tiempo se dijo que había un alto al fuego, había una situación de paz, de tregua, pero la situación no es así. Bueno, Israel trata de tomarse el control de la franja de Gaza y los palestinos, que son una minoría, a través de Hamás oponen su resistencia. Al final quienes sufren son los propios habitantes de esa zona. Así es. Que quedan en medio de este conflicto y sigue el derramamiento de sangre. Desde acá, de este espacio, tenemos la fe y la esperanza de que, confiando en Dios, de que las cosas en ese sector del mundo puedan mejorar, aunque el panorama no pinta nada bien. Nada bien, es algo muy crítico, sobre todo para las mujeres, los niños, los ancianos, todos los que están en medio de esa situación bélica. Y hay mucha situación de personas que no tienen que comer. En medio de esa situación así no les llegan los alimentos. Aunque dice Israel que estaba brindando los alimentos, pero otros dicen que no le estaba llegando a toda la población. Exacto.
Es lo mismo de siempre, se repite ese círculo vicioso allí. Vamos a continuar con más información internacional, y es que España vive su peor temporada de incendios del siglo, con más de 400.000 hectáreas arrasadas, al menos 4 muertos y miles de evacuados. El gobierno ha pedido refuerzos a Europa y despliega miles de militares. Vamos a escuchar el reporte. San Vicente de Leira es uno de los pueblos más afectados por los incendios en Galicia, al noreste de España. Aquí los bomberos continúan luchando contra las llamas, mientras los residentes están agotados. Muchos lo han perdido todo. Donde hacíamos todas nuestras reuniones familiares, los cumpleaños, las fiestas. Ese ruido ensordecedor, no es el fuego, porque el fuego tú veías todo lleno de humo. El fuego no se veía. Otros no alcanzaron a desalojar a pesar del peligro. ¿Y por dónde? No tenía salida. No tenía salida. Aguantar allí hasta que terminó todo. Y entraba allí, se estaban cayendo balcones, estaban cayendo paredes, unas llamas, que eso era increíble. Los incendios en Galicia han arrasado con casi 155.000 hectáreas, la mitad de la superficie quemada en toda España, según el sistema europeo Copernicus. Desde enero se han quemado cerca de 400.000 hectáreas en todo el país, la mayoría desde el pasado 7 de agosto. Pero no se trata de una situación nueva. Los incendios forestales en los últimos años son el resultado del cambio climático, las olas de calor y el abandono de los montes, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. La organización señala que el 95% de los incendios forestales en España entre 2021 y 2023 fueron causados por la acción humana, intencional, negligente o accidental. El presidente español Pedro Sánchez advirtió que al país aún le esperan días complejos. Esto es muy doloroso y esto no se recuperará nunca. Esto nunca se va a recuperar. Nuestros antepasados van a morir así con esta pena. Alrededor de 21 incendios permanecen activos con máximo nivel de riesgo en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias. Activistas medioambientales insisten que además de combatir las llamas, hay que invertir en más gestión forestal. Bien, y tenemos más información en el ámbito nacional, y es que la Contraloría General de la República, mediante una resolución del 19 de agosto de este año, ha ordenado una auditoría al Tribunal Electoral. El propósito es revisar cómo se administraron los bienes y fondos públicos entre el 2 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024. Óigame, esto abarca el gobierno anterior. Sí. Y así determinar si fueron utilizados de manera correcta estos fondos. La medida se basa en lo que establece la Constitución y la ley, que otorgan a la Contraloría la responsabilidad de vigilar que los recursos del Estado se manejen con transparencia y de forma adecuada. Para cumplir con esta labor, se van a realizar todas las diligencias necesarias y se contará con la colaboración del personal del Tribunal Electoral. De ser necesario, se sumará más personal especializado para garantizar que el proceso de fiscalización avance sin contratiempos. Vaya, ¿usted qué opina de esto? Vamos a ver cómo avanza eso, Rubén. Si al el final, va a ser sin contratiempo. Vamos, al final creo que esto ahí van a salir lo que tiene que ver con el tema de los subsidios electorales. Porque entiendo, hace un tiempo se dijo que muchos de los candidatos electos y no electos no habían sustentado en debida forma el uso del subsidio electoral. Así que ese es un tema que por allí va a salir al tapete con eso. ¿Tú tienes otra información sobre el clima, Pastora? Sí. Que nos puedas compartir. Bueno, para el día de hoy el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, INPA, emitió un nuevo boletín meteorológico en el que informa que la onda tropical número 24 ha ingresado al territorio nacional generando condiciones inestables en gran parte del país. Este fenómeno atmosférico está provocando lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en la región del Caribe y la vertiente del Pacífico. Y según el informe, será hasta la mañana
podría seguir hasta el día de mañana las lluvias y aguaceros generalizados acompañados de descargas eléctricas y posibles ráfagas de viento. Por eso es que amanecimos con esta lluvia el día de hoy. Sí. Y ya saben, pues, todo el mundo que salga con su paraguas. Sí, porque aquí Pastora llegó tarde, aquí con el café en la mano. Se le pegaron las mantas. ¿Sabe que cuando llueve no solo la sábana, sino también el tranque que se forma en las calles? Oiga, Pastora, también tenemos información en el ámbito internacional. Fíjese que el expresidente colombiano Álvaro Uribe recibió ayer, miércoles, la boleta de libertad ordenada por la justicia, mientras se resuelve en segunda instancia la sentencia a 12 años de cárcel en régimen domiciliario a la que fue condenado, y de inmediato convocó un acto público en la localidad de Sabaneta, cercana a Medellín. Abro comillas: acabo de recibir la boleta de libertad a las 5 p.m. en las calles de Sabaneta. Después, misa en María Auxiliadora. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia, escribió el expresidente Uribe en su cuenta de X. Recordar que fue mandatario de Colombia entre 2002 y 2010. La boleta de libertad fue expedida por el juzgado 44 penal del circuito de Bogotá, el mismo que el pasado 1 de agosto sentenció a Uribe a 12 años de cárcel en régimen domiciliario tras hallarlo culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Esa orden se tomó acatando lo dicho por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que ayer resolvió amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez, al fallar una acción de tutela, es decir, recurso de amparo, presentado por su defensa para que pueda seguir libre mientras concluye su proceso. Interesante esto. Esta novela todavía continúa. Creo que van a haber más capítulos al respecto de esta situación del expresidente colombiano, que bueno, es sabido por todos que es un poquito, tiene una personalidad bastante particular y polémica, y que bueno, ha generado mucho de qué hablar. Sí, en Colombia eso está un poquito agitado con esta situación. ¿Tenemos más o vamos a una pequeña pausa? Vamos a un pequeño cambio comercial y volvemos con la parte final del programa. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Pronto, por primera vez en Panamá, desde México, GC, en una invitación del Centro Juvenil Vicentino de Nuevo Chorrillo, este 27 de noviembre, vive este concierto de adoración con GC. Mayor información al 6602-9933 y en su red social Instagram, @CJubiPTY. Avances del saber, lo último de los avances de la ciencia y la investigación. Y bueno, hoy es día de ciencia y el sitio ENSE de ciencia cuenta que una amenaza silenciosa que hace ruido son los audífonos, que alrededor de 1.100 millones de jóvenes están en riesgo de padecer sordera por el uso indiscriminado de los audífonos. La ciencia dice que todos los audífonos y en especial los intraauriculares acumulan suciedad, restos de residuos del canal auditivo, o sea, cera, tierra, polvo y cualquier otro contaminante que entre en contacto con ellos. Esto promueve un entorno favorable para las bacterias, atención, y por lo tanto que haya infecciones. Se ha observado que ha aumentado el daño auditivo en adolescentes, sobre todo por el uso de audífonos, pero también es por el volumen con el que escuchamos en estos aparatos, dicen los médicos de Harvard. Y cuentan que una recomendación es no escuchar ningún tipo de ruido a más del 60% del volumen total que tenga el aparato. Los otorrinolaringólogos recomiendan seguir la regla del 60, no escuchar sonidos a más del 60% del volumen y no por más de 60 minutos continuos, o sea, 1 hora. Aconsejan los especialistas, los médicos, los científicos de Harvard. Excelente día. Cuídense. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más.
Escena Matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que ocurra en Darién. En la provincia de Darién, el presidente estaría inaugurando el Minsacapsi, lo que le llaman es un hospital en Metetí, una obra que estuvo paralizada por muchos años. Bueno, estaban esperando una conferencia de prensa que teníamos programada para este espacio. Aparentemente iba a empezar a las 8 de la mañana, pero por alguna razón se ha retrasado. Puede ser por las lluvias. También no hemos podido tener esa conferencia de prensa con esa información que iba a emitir el presidente. Recuerda que el presidente todos los jueves, Pastora, hace su conferencia de prensa semanal, pero como tenía este acto, entendían y se había anunciado de que se iba a trasladar la conferencia de prensa hacia la provincia de Darién. Desde allá, desde Metetí, el presidente iba a dar declaraciones. Todavía eso no ha iniciado, así que esperemos que si no se da, en lo que queda de programa, podemos tenerla en Radio Hogar Informa a las 12 mediodía, a ver qué dice el presidente al respecto de la inauguración del Minsacapsi de Metetí y cualquier otro tema de interés nacional que quiera abordar. Y ya para finalizar, Pastor, en el ámbito deportivo tenemos buenas noticias en cuanto al fútbol nacional, porque resulta ser que ayer el Club Atlético Independiente de La Chorrera venció al Deportivo Saprissa de Costa Rica. Excelente noticia, Rubén. 1-0 en Copa Centroamericana, en un torneo regional. Es como decir la Copa de Campeones de los clubes campeones de Centroamérica, lo que vendría siendo la Champions League en la Europa. Bueno, acá la tenemos en Centroamérica, y los equipos panameños dando la talla. Ayer el CAI de La Chorrera vence al Saprissa 1-0 con un golazo de tiro libre del juvenil Ángel Caicedo. Un gran partido que se llevó a cabo en el Rommel Fernández. Ya previamente, el pasado martes, el Plaza Amador siguió su paso triunfal, invicto en esta copa también. Venció 3-2 al Managua y clasificó a cuartos de final de este certamen, la Copa Centroamericana. Así que destacar esto, que es importante, que a nivel de clubes, Panamá sigue destacando. Hoy el Sporting San Miguelito también va a jugar en este torneo, en Copa Centroamericana, enfrentando al Herediano de Costa Rica también en el Rommel Fernández. Así que esperemos que, al igual que hizo el CAI, al igual que hizo el Plaza Amador, el Sporting San Miguelito también salga con la victoria y todas las mejores vibras para el equipo académico en este sentido. Así que importante esto para el fútbol nacional. No solamente nos destacamos a nivel de selección, también a nivel de clubes. Vamos destacando y diciendo: aquí estamos nosotros, aquí estamos presentes. Nuestro fútbol también, el que importa, está sacando la cara por el país, por Panamá. Esas 6 letras que llevamos plasmadas en nuestros corazones. Muy importante esto. Y bueno, a nivel de fútbol, una noticia que muy lamentable, pero hay que destacarla porque está dando de qué hablar a nivel internacional. Una tragedia en Argentina. 19 hinchas, o ellos le llaman hinchas, vienen siendo fanáticos, heridos de gravedad, y 111 detenidos. Esto fue ayer, miércoles. El Independiente versus el Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, dejó de ser un partido de fútbol para convertirse en una batalla campal. Recién comenzada la segunda mitad, los focos del Libertadores de América pasaron de estar en el terreno de juego a estar en la grada. Una noche de terror en Avellaneda. Se habla de que los hinchas del equipo Independiente de Avellaneda atacaron a los fanáticos del Universidad de Chile dentro del estadio. Incluso se menciona que hasta personas las tiraron al vacío desde la grada. Se habla extraoficialmente que hay 3 fallecidos en esta situación. Es un tema que está causando mucho revuelo en redes sociales y a nivel mundial por lo grave de esta situación que se dio en Argentina. Lamentable. Confianza y fe en Dios en que estas situaciones no se vuelvan a repetir, y sobre todo que el panorama a nivel de fanáticos de fútbol vuelva a mejorar, que tengan conciencia de que esto es un espectáculo deportivo, solo eso. Así que de esta manera vamos despidiendo, porque todavía la conferencia de prensa no ha iniciado, la del presidente. Vamos despidiendo el programa Zona 8 Tertulias y Más por el día de hoy, en compañía de Pastora Portugal. Este es su servidor Rubén Polanco,
Continuamos con Ríos de Agua Viva y el padre Orlando Méndez de la Arquidiócesis de Panamá. Al mediodía Radio Hogar Informa y en Mar Caribe, que tenemos para hoy, Arsenio, en horas de la tarde. Solo de pensar en ti, bolero. Tenemos música de Polo Montañés desde Cuba y también de otros países de la región, de la isla de Guadalupe, de Martinica, de las Antillas Francesas, de República Dominicana, toda esa área de las Antillas esta tarde. Muy bien. Mar Caribe. Mira, Rubén, que me parece muy atinada para el día. Sí, por el clima se presta. Sí. Pastora está pensando en otras cosas, pero bueno, yo me voy con la música, muy buena. Está pensando en otra cosa. Así que de esta manera despedimos este programa Zona 8, Tertulias y más. Nos vemos mañana nuevamente en este mismo espacio a las 8 de la mañana en Zona 8, Tertulias y más. Hasta mañana, bendiciones Panamá, saludos. Tu susurro a media voz cuando me decías. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.